Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la tercera jornada del Seminario de Arquitectura y Curaduría a cargo de Analía Solomonov, que hoy está en la platea como espectadora. Agradecer, como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Arquitectura y Urbanismo, en especial al Distrito 2, con quienes organizamos desde la dirección de carrera en colaboración este seminario, a FEXA, que como sponsor hace posible la llegada de Fernando Díez, que va a dar la conferencia de las 19 hoy, después del taller, también abierta al público. Al equipo de la dirección de carrera, otra vez, a Nico Ventroni y Mariana Leonic, esos son los ideólogos de este encuentro. Bueno, a Analía haber aceptado el desafío y a los conferencistas. Diego Arraigada, que nos acompañó el jueves pasado. Fernando Díez nos va a acompañar hoy a las 19 y ahora tenemos a Frida Brunschland por parte de Liga de México, que va a disertar en el tiempo que sigue. Carla Berrini se va a ocupar de hacer la presentación formal de Frida y del espacio Liga. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias a todos por carácter transitivo y especialmente a Lucrecia Sodo, que fue quien intermedió para que hoy Frida pueda conversar con nosotros y aceptó la invitación para participar de este ciclo. Bueno, Frida Moutlian nació en La Habana en 1990. A sus 8 años se traslada a España, en donde obtiene sus títulos de arquitecta y curadora graduada por la Universidad Politécnica de Madrid. Realiza en esa misma institución su maestría en Fundamentos de la Arquitectura. Desde el año 2016 reside en México y obtiene allí el título de Maestría en Estudios del Arte por la Universidad Iberoamericana de México con la tesis Max Borges y su obra La creación de imaginarios arquitectónicos para las élites cubanas. En relación al mundo académico, participa en seminarios y congresos relacionados con la arquitectura del siglo XX en el Caribe y en América Latina, y también ha sido docente invitada en el taller de composición en la Facultad de Arquitectura en la UNAM. Con su trayectoria profesional trabajó en productora en México, y la actual labor de Frida y su participación hoy en este curso se asocia en parte a la conformación, el devenir y la transformación exponencial del estudio de arquitectura productora creado en el año 2006 en el Distrito Federal de México. El estudio aún está integrado por sus socios fundadores, Abel Perles, de Argentina, Carlos Bedoya, de México, Víctor Jaime, de México, y Won Ik, de Bélgica. En este lapso de 18 años, por la calidad de sus trabajos y la trayectoria productora, goza de un alto grado de reconocimiento dentro y fuera de México. Hoy el estudio tiene una oficina en Nueva York y su sede se conserva en la Ciudad de México, en Laguna, una antigua fábrica textil cuyo proyecto cultural fue gestado por productora después de la pérdida de sus oficinas tras el terremoto en México de 2017. En 2011, junto a la crítica de arte y curadora Ruth Esteves, productora creó Liga. Liga fue ideado como un ámbito para la difusión y la promoción de la arquitectura y las discusiones que acontecen en y desde América Latina. Desde entonces son muchas las ideas, las personas, los afectos que animaron el proyecto de Liga. Desde el año 2021, Frida es quien ejerce como directora general y curadora de Liga Espacio Arquitectura. Hoy la hemos invitado a contar su experiencia y a conversar sobre su trayectoria, sus intereses y los desafíos de ser la responsable de curar ese espacio de promoción de la cultura arquitectónica en América Latina. Bueno, gracias, sin más, los dejo con Frida. Pues muchísimas gracias, Carla. Gracias a Nicolás, a la dirección de la carrera, por invitarme a participar en este ciclo de conferencias. Voy a compartir mi pantalla y presentarles un documento que tengo preparado. A ver, y me avisa cuando se... Aquí está. Fenomenal. Pues, bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Como me presentó Carla, yo soy Frida Moixlian, trabajo directora de Liga desde hace 3 años. Mi formación es de arquitecta, pero bueno, estos años también
derivado en el tema de la curaduría. Y bueno, hoy venía a hablarles un poco sobre el caso de Liga, ¿no? Cómo surge Liga y lo que un poco los proyectos que se han desarrollado en estos ya 13 años de formación. Eh, Liga surge como un objeto experimental y bastante fortuito. Este edificio que pueden ver a la izquierda es un edificio que está ubicado en la Avenida Insurgentes, que es una de las avenidas más representativas de la Ciudad de México, atraviesa prácticamente el país de norte a sur. Y en ese edificio estaba ubicado Productora. Productora es la oficina de arquitectura que comentaba Carla, que está fundada por 4 socios: Abel Perles, Wone Inks, Carlos Bedoya y Víctor Jaime. Y bueno, Productora tenía sus oficinas en este último piso de aquí arriba y de hecho era genial porque además tenían todo el roof con ese espacio fantástico para hacer eventos, charlas y demás. En los bajos estaba este espacio que era la Liga Bíblica, que de hecho era una editorial de libros religiosos, y de ahí viene el nombre de Liga, no viene porque mucha gente dice, no viene por Architectural League de Nueva York, que somos como los primos hermanos en México, no nada que ver. Viene porque, bueno, pues ahí estaba enclavado la Liga Bíblica. Cuando ellos se fueron, dejan el local, pareció oportuno ponerle Liga Espacio para Arquitectura. Entonces, en ese pequeño espacio surge Liga. Es un espacio que, si bien tiene un perfil comercial, porque es un espacio comercial que da a la calle con 2 ventanas, fue muy oportuno en los primeros años para generar ahí las primeras exposiciones, ¿no? Porque además la relación con la calle, con una avenida tan densamente habitada, tanto peatonal como por tráfico rodado, pues nos daba otro tipo de vínculo entre la galería y los espectadores. Este es el espacio bueno, que estaba en el roof del edificio, el penthouse, que además era muy oportuno para generar todas las charlas, las inauguraciones, el programa, tanto de liga de exposiciones como paralelo, que se generaban, que les llamamos interludios, que hablaré de ellos un poquito más adelante. Y en este espacio, déjenme solamente un momentito. Vale. Y en este espacio se desplantaban, bueno, pues todo lo que era el programa público relacionado con Liga. Bueno, ese espacio también luego se intervino con un programa muy variado, tanto de interludios como de charlas, pero bueno, les iremos enseñando poco a poco. Y el espacio de Liga, que tenía una característica no solamente formal en planta, que era un triángulo, sino como el edificio, sino que además era excesivamente pequeño. Entonces, aquí los retos eran varios, no solamente un presupuesto muy limitado para hacer las exposiciones, sino también cómo intervenir un espacio tan pequeño con un site específico para el proyecto. Nuestra primera exposición fue la de Percival Rickhausen, que fue en 2011, eh, que se llamaba Ni más ni menos. Entonces, cuando se promovió esta exposición, las imágenes que eran estas, ¿no? Daba a entender que se había abierto un nuevo lugar de arquitectura, de exposiciones de arquitectura en la Ciudad de México, y llamó mucho la atención porque decían, bueno, ¿y este sitio tan grande con todas estas salas, dónde está? Y realmente todo era un engaño, ¿no? Porque la exposición justamente de peso trataba de esto, de hablar sobre la escala a través de esta maqueta que plantaron en el espacio, que es una maqueta que recreaba una sala, una galería mucho más extensa, con un compendio de proyectos de ellos, tanto en maquetas como en fotos como en planos, pero toda una escala mínima. Entonces, bueno, cuando se inauguró esta expo, llegó muchísima gente y cuando llegan al lugar y ven que realmente es un espacio de 19 metros cuadrados, pues llamó mucho la atención. También quiero mencionar que en ese momento, en la Ciudad de México, había muy pocos lugares que se dedicaran a la arquitectura, a la exposición de arquitectura como tal. Estaba el Palacio de Bellas Artes, tiene una sala que todavía se conserva, que hacen estas exposiciones de arquitectura, pero también tienen como un carácter más tradicional en el sentido de que son exposiciones pues, de archivo, de investigaciones históricas, y Liga lo que siempre pretendió desde un principio era ofrecer a los arquitectos este espacio para generar sus proyectos como un site específico. En la historia de Liga hemos tenido hasta ahora 39 exposiciones, que iré como contándoles algunos casos en particular, pero bueno, iremos haciendo como un poco un recorrido. Por ejemplo, la Liga 5, que fue de Adamo Faiden, Un ambiente, o Liga 6 de Frida Escobedo, El otro. Eh, yo creo que a lo largo de estos años, estas 39 exposiciones, podemos identificar 2 o 3 temáticas que eligen los estudios de arquitectura. Una es
mostrar su obra previa a través de muchas formas que casi todas se alejan de la estructura tradicional de una exposición de arquitectura en la que normalmente está conformada por plano, maqueta y foto, ¿no? Sino que intentan acercarse a su obra a través de otros formatos. Otra es la de las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de la exposición de Frida Escobedo. Frida venía mucho tiempo investigando sobre la modernidad en México y bueno, ella tiene su teoría sobre la modernidad como un proyecto fallido y entonces genera estas piezas que se veían en las ventanas que un poco rememoran las fachadas de los proyectos de los edificios modernistas en la Ciudad de México. O la Liga 9, titulada Sonido Opaco, de Eduardo Castillo. Eduardo, que además tiene una formación como carpintero, se generó esta pieza a través de madera reciclada para el espacio de liga y se enclavó, o sea, a presión en el espacio totalmente como con estos talones de madera arriba y abajo, que Eduardo, de hecho Eduardo fue el que terminó de meterla y de enclavarla porque a los carpinteros se les complicaba muchísimo terminar la pieza. O la de Luis Aldrete, arquitecto mexicano, maqueta de un lugar común. Y ligado a esa coexistencias que se presentó en la Trienal de Lisboa, pues, realmente prácticamente todas las exposiciones se presentan en liga, pero hay algunos casos muy concretos en los que a través de ciertos vínculos académicos o de institucionales hemos hecho pabellones o intervenciones afuera. Ese fue el caso de esta exposición de la Trienal de Lisboa con MMX, que la exposición lo que presenta es una secuencia de la planta de liga repetida en innumerables veces hasta el fondo del pabellón a través de estos telares rojos con estos elementos. O la exposición de Diego Arraigada, Mirar adentro, mirar afuera, que lo que hace es utilizar la condición justamente de la esquina y las ventanas para presentar este artefacto que las une, y si uno se asomaba de fuera lo que veía era pues un interior que nunca era interior, sino que siempre era exterior, ¿no? ¿Y cómo funciona un poco pues, la metodología en Liga? Nosotros, bueno, tenemos un sistema de aliados arquitectos, son arquitectos mexicanos que muchos conocerán, y ellos hacen las veces como de una especie de consejo, de board, y a través de ellos, bueno, pues recibimos muchas recomendaciones. Estos aliados en los últimos años además han crecido no solamente a ellos, sino a todos los ex ligas, que ya verán un poco la lista, pero hemos trabajado en países de prácticamente toda América Latina. Nos faltaba Cuba, lo hicimos en 2021, el año pasado, este año de hecho tuvimos Venezuela. Y todos estos ex ligas también funcionan como un consejo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos van actualizando, ¿no? Tenemos una lista muy larga de estudios emergentes de arquitectos latinoamericanos, que es justamente lo que buscamos. Siempre intentamos que estos estudios tengan obra construida, aunque sea poca, y además que tengan como ciertas intenciones detrás e ir variándolas de acuerdo a la agenda anual. También variamos los países, intentamos ir cambiando un poco las geografías. Obviamente México es una constante en nuestro programa anual, pues, porque estamos aquí por la cercanía y también por un tema de recursos. Entonces, bueno, a través de esa lista infinita que nos van proveyendo de estudios, nosotros lo que hacemos es elegir 3 a 4 anuales. La verdad es que después de la pandemia se nos ha complicado todo bastante en temas de recursos y hemos pasado de hacer 4 exposiciones anuales, como habíamos hecho siempre, a 3. Elegimos los estudios de acuerdo un poco, pues lo que les decía, a sus intenciones, eh, al tipo de arquitectura que hagan o al tipo de investigaciones que tengan. Siempre intentamos que tengan algún tipo de vínculo, si bien no con la academia, o sea, que hayan hecho investigación, porque eso también ofrece exposiciones un poquito más jugosas en el sentido del contenido. Y los invitamos a hacer una exposición. Estas exposiciones, estamos 4 meses trabajándolas con ellos de forma conceptual. Por ejemplo, esta es la exposición de Macías Peredo, Convocar Piedras, que fue Liga 17. Bueno, Macías Peredo son arquitectos de Guadalajara y ellos están muy interesados en todo el proceso artesanal, ¿no? En todo el proceso artesanal de los materiales y de los objetos. Y entonces llegamos con un cargamento de piedras, muchos kilos, no sé cuántos, pero vamos, seguramente toneladas. Y trabajando con artesanos se fue definiendo un poco el recorrido de las piezas, ¿no? Era como un laberinto generado con estas piedras y se fue trabajando a la par con ellos. O la exposición de Tacoa, Liga 18, jardinera,
que un poco rememora esta arquitectura, no quiero decir brutalista, pero el uso del concreto en la arquitectura brasileña en el siglo XX, que es tan representativo de este contexto, y lo que hicieron fue generar esta banca en la acera justo afuera de Liga, ¿no? Y un poco era generar a la ciudad un espacio urbano que se pudiera utilizar, bueno, en este caso como un skate, pero también sentarse, que la jardinera respetara también como los árboles y la vegetación preexistente en el lugar. Entonces, bueno, un poco como les comentaba, se comisiona un estudio de arquitectura emergente, joven, con algo de obra construida, previamente recomendado por alguno de los aliados o los desligas, y se le ofrece el espacio. En ese momento comenzamos a trabajar con ellos en un proceso que suele durar unos 4 meses, en conceptualizar la propuesta. Muchos de ellos ya tienen pues investigaciones previas, estudios que han hecho que les interesa de una forma u otra presentar, como es el caso de Jonah Zamora, el estudio peruano. Y bueno, nosotros realmente les damos bastante cancha, intentamos no intervenir mucho en el concepto detrás de la pieza, pero bueno, siempre les damos un poco de guía, ¿no? Guía porque conocemos el espacio, conocemos el público, conocemos lo que se ha hecho antes. Finalmente lo que intentamos es ofrecerles a ellos un poco de este conocimiento previo para pues, perfeccionar un poco la pieza o la intervención, pero siempre dejando que el concepto, que es lo que ellos traen como estudio, se mantenga lo más cercano posible a lo que ellos proponen. Este, por ejemplo, fue Liga 21 de Subsolanis, Subsolano se llamaba, y era del estudio brasileño BAO. Y bueno, ellos, por ejemplo, traían la idea de, mediante este conducto que atravesaba el edificio de arriba abajo, que fue complicadísimo de desarrollar, traer el aire de arriba y bajarlo a la ciudad y lo metían mediante ese tubo dentro del espacio de Liga. Entonces era una exposición, pues, una exposición que tomaba los bordes del edificio, no como tal el interior. Otra de las exposiciones que se hicieron, esta fue local, fue Liga 22, exposiciones de un minuto, y esta es pues un caso bastante particular porque se comisionó a 5 estudios de arquitectura de la Ciudad de México y que se les propuso fue pues hacer estas microintervenciones dentro del espacio, y cada uno pues se llamó pues, exposiciones de un minuto. Participaron, bueno, Canovera, Axel Arañó, DCPP Arquitectos, Tezontle. El caso de Liga 24, ni más ni menos, con Umbel, que son arquitectos chilenos, y ellos trabajaban con estas charolas eléctricas y entre ellas lo que interponían eran imágenes de proyectos anteriores suyos, ¿no? Entonces pusieron esta pieza dentro del espacio para tener una excusa para poder presentar otro tipo de proyectos y trabajos en los que ellos venían vinculados. Liga 25, el arquitecto colombiano Camilo Restrepo, Trópico Canónico. Bueno, Camilo tiene una investigación muy profunda que ha ido desarrollando sobre años. De hecho, lo materializó en un libro el año pasado sobre el trópico y sobre el reduccionismo, vamos a llamarlo así, de los investigadores europeos cuando llegaron a América Latina, ¿no? Entonces él lo que intentó traer a Liga fue estas cortinas de seda hermosas, que de hecho las trajo ya hechas de Colombia, en las que imprimió la vegetación de su estudio ubicado en Medellín y entonces las ubicó en todo el espacio como una suerte de vegetación tropical dentro del espacio de Liga. Aquí tenemos también, por ejemplo, la exposición de Alejandro Paz, Endogeneidades. Alejandro Paz trabajó debajo de Liga, en el espacio donde estaban los cimientos, que ahora se sustituyeron por los pilotes de control del edificio. Y entonces esta intervención fue muy curiosa porque el espacio de Liga se quedaba vacío y uno escuchaba pues música de una orquesta que no sabían de dónde venía y fue una orquesta que grabó y se estableció aquí abajo, pero todo se proyectaba arriba. Y entonces las ventanas, no puse la imagen, pero bueno, las ventanas lo que se veían eran unas impresiones de justamente este espacio. Cuando ibas por fuera pensabas que era lo que existía dentro, pero realmente cuando entrabas llegabas a un lugar vacío que rememoraba lo que pasaba en el subsuelo del proyecto. Y este proyecto además surge justo en el evento que mencionó Carla, que fue el sismo de 2017, ¿no? Estábamos terminando bueno, finalizando esta exposición y empezando con la siguiente, con lo cual había un acceso al sótano donde estaban los pilotos de control y cuando es el sismo del 17, pues el proyecto, el edificio prácticamente queda
no utilizable y es hora de buscar un lugar nuevo, ¿no? Para la oficina, tanto productora como liga. Y es por eso que Liga 27 Ambapi de José Cubilla termina en el Jardín 17 de Barragán, ¿no? Porque pues nos quedamos sin espacio. Bueno, aparte de todas las consecuencias que tuvo el sismo en la Ciudad de México y en toda la República, que fueron devastadoras, pues el edificio de Insurgentes, también por su morfología, estuvo bastante afectado y hubo pues, que evacuar todo el edificio. Entonces, la viga de José Cubilla, que era una viga de tierra compactada, tuvo que terminar en este espacio, que al final fue hermoso, porque el Jardín de Barra es un lugar maravilloso. Nos lo prestaron para poder exponerla y hacer ahí pues la exposición que ya estaba hecha. De hecho, la viga cuando la estaban entrando fue el sismo y la tuvieron que tirar al suelo, se rajó, hubo que arreglarla, en fin, fue un poco complicado. Y bueno, adicionalmente a las exposiciones en sí de la pieza, que hacemos siempre una inauguración. Cuando los arquitectos son locales, pues es muy fácil porque están aquí, se pueden vincular con el proceso de construcción, de materialización de la exposición, pero cuando son foráneos, como pasa con el 80% de los arquitectos de Liga, los traemos. Siempre intentamos traer, aunque sea uno, si es un estudio más grande, aunque sea uno de ellos, para que forme parte tanto del proceso constructivo una semana antes de la inauguración, pero que luego también podamos dar una inauguración pública a todos los asistentes a las inauguraciones y en la que puedan hablar pues sobre, no solamente sobre la exposición, sobre su arquitectura, sobre su contexto, en fin. Es un espacio que se les da a ellos totalmente libre y abierto para que den una charla y conocer un poquito más de su contexto. En ocasiones anteriores dobleteábamos las inauguraciones, o sea, hacíamos una en Liga y otra en algún espacio pues, representativo de la Ciudad de México. Aquí pueden ver la conferencia de Macías Pérez en el Museo Jumex, o la de Peso en el Museo Experimental El Eco, la de Carla Joazao en la Lotería Nacional, y bueno, Alejandro Paz en el Penthouse de Insurgentes. Pero siempre se intentaba motivar esto, no solamente hacerlas en liga, sino tener la posibilidad de acceder a un espacio pues, emblemático, representativo de la Ciudad de México, como han sido estas salas, para tener otro foro, ¿no? Otro foro de discusión distinto a liga y acceder a espacios donde a lo mejor generalmente no iríamos. Y este, por ejemplo, que es el Polífono Siqueiros, aquí en la Ciudad de México, que es un espacio hermoso. Adicionalmente a las inauguraciones, bueno, también en las exposiciones se genera una gráfica. Esta gráfica, desde la primera exposición, bueno, aquí ven el 1, que es el de Peso, el 6, que es el de Frida, el 7 es el de Izaskun. Izaskun es la única arquitecta española que ha habido y realmente no es, o sea, nosotros no hacemos arquitectura iberoamericana, sino que intentamos dejarla en América Latina, pero esto fue un intercambio que hubo con un apoyo de la Embajada de España y, pues pudimos traer a Izaskun, que fue una gran oportunidad, y bueno, y ligado ese con MMX. La gráfica siempre la hemos cuidado desde el primer día porque nos interesa que estos pósters no sean solo un brochure que tú llegas a casa y ya está, sino que sean piezas de colección. Ha ido variando a lo largo de los años, empezaron como estos pósters de 90 por 60 muy hermosos, donde estaba, pues por un lado una imagen seleccionada, siempre se involucraba el estudio en un poco el diseño del póster, y por el otro pues venían los textos tanto de sala, que es el texto que se genera de forma interna en liga para presentar o sea, en la sala de exposiciones sobre la intervención, como el texto de escritor. Y esto que se le da la oportunidad al arquitecto invitado de que comisione a un escritor, que puede ser un escritor, un investigador, un arquitecto, alguien que escriba, para que haga un texto para la exposición. Y es un texto que está hecho exclusivamente para esta exposición. También se da una pequeña retribución económica porque lo que buscamos es promover disciplinas afines a la arquitectura, como en este caso pues es la investigación o la escritura desde diferentes aspectos. Y bueno, hemos tenido textos hermosos que también los invito a que los revisen en la página web. Tenemos un apartado de textos donde pueden ver todos los que se han hecho y se han comisionado a lo largo de estos años. Luego los pósters fueron variando un poco, estos objetos de colección, se probó con rizos, se probó con impresiones, en fin. Hemos intentado como también ir variando a lo largo de los años, pero siempre han sido como parte muy importante del programa de la exposición, como objetos coleccionables.
Y bueno, en paralelo a las exposiciones de Liga, que son como, digamos, el target principal de nuestra plataforma, tenemos un programa que se llama Liga Interludios. Y Liga Interludios surge porque, bueno, de una exposición a otra pasan de 3 a 4 meses, pero nuestra intención es continuar generando este programa cultural relacionado con la arquitectura. Y si bien Liga es exclusivamente para arquitectos, en Liga Interludios buscamos generar estas conexiones o estas vinculaciones a artistas. Entonces eso se trata un poquito del programa, ¿no? Son estas colaboraciones que hemos hecho con artistas a lo largo de estos años como un programa paralelo al programa tradicional de Liga de Exposiciones. Este, por ejemplo, es la intervención de Iñaki Bonillas, titulada El cuento del barco que se hunde, que es un barco y a la vez no lo es, en la cual Iñaki veía el edificio de Liga por esta forma que tiene, esta morfología en planta, ¿no? Como de un triángulo. Es como un barco y lo que hizo fue envolver todos los cristales del penthouse, que era donde se hacían las conferencias, de estos viniles que si ven está como colapsando, ¿no? Porque no están rectos, entonces parece que es un barco. Pasa que cuando estás dentro, la sensación es muy curiosa porque parece literalmente que el edificio se va para abajo, o sea, porque por la visión. Entonces, esta fue una intervención que se hizo arriba. También intentamos generar como una gráfica muy particular para lo que es para los interludios. Hemos hecho interludios muy variados, interludios de tres, interludios remotos, interludios caminatas. Ahora les cuento un poquito más de qué trata cada uno. Pero bueno, siempre con esta vocación final de continuar generando un programa cultural entre exposiciones y continuar vinculándonos con disciplinas afines a la arquitectura. Aquí, por ejemplo, vemos algunos, los interludios de estudio se realizaron con arquitectos que, bueno, que habían desarrollado o que habían diseñado estudios para artistas, como es el caso, por ejemplo, de Graciela Turbide o el estudio de Pedro Reyes y de Carla Fernández. Y lo que hacíamos era organizar estos eventos para visitar los estudios y de la mano del arquitecto, ¿no? Que nos lo contarán ellos mismos cómo había sido el proceso de diseño. Todos los eventos de Liga, esto se me había olvidado decirlo, son completamente gratuitos y públicos. Obviamente hay algunos que tienen pues un foro limitado, ¿no? Como los interludios de estudio que no vamos a entrar 200, pero fuera de eso todos los proyectos, todas las iniciativas que realizamos no tienen ningún costo y son abiertas al público. Pero bueno, aquí vemos algunos de estos interludios que se realizaron. Los interludios caminatas, por ejemplo, también, que es como la caminata Casa Vecina, fueron paseos públicos a colonias, que son barrios históricos de la Ciudad de México, ¿no? Y siempre los hacíamos con guías y se hacían como estos paseos por la ciudad en los que nos iban explicando un poco sobre aspectos históricos, arquitectónicos, incluso sociales, porque muchas de estas colonias son colonias... pues colonias que tienen, sí, conflictividades detrás de seguridad o de otros temas. Entonces, bueno, algunas de las imágenes de los interludios que se han realizado en estos años. Hemos publicado 2 libros. El primero fue en 2014, titulado Hasta los espacios pequeños comienzan pequeños. Este fue de la mano de la editorial Arquine y era un compendio, un catálogo de las 10 primeras exposiciones de Liga. El segundo volumen se publicó en 2017, esta vez con Par Books, titulado Arquitectura Expuesta. Y este libro buscamos hacerlo ya no tanto como un catálogo, sino como un compendio más crítico de lo que se había hecho en Liga. Bueno, como pueden ver, tiene 3 portadas diferentes, entonces también era un juego muy bonito, ¿no? Porque cada portada pues, respondía a uno de los textos que había en el interior. Y bueno, son los 2 libros publicados hasta ahora. Además, pues Liga en algún momento, bueno, durante 3 años, llevó como sí, la organización de un festival que se realizaba en la Ciudad de México, que era FICA, ¿no? El Festival Internacional de las Culturas Amigas. Y era un festival, era un concurso que se abría al público y entonces pues, el ganador podía construir el pabellón principal. En este caso, por ejemplo, en 2016, el pabellón ganador fue el de Ambrosio Echegaray. El espacio ya están viendo que es muy emblemático, muy impresionante porque es el Zócalo de la Ciudad de México y ahí tenía lugar este pabellón donde coexistían, pues se ponían todos estos pabellones de diferentes países. El de 2017 fue Colectivo 1, también en el Zócalo de la Ciudad de México, todos hacían el Zócalo de la Ciudad de México.
Y en 2018 fue toda arquitectura, ¿no? Con estos espacios que eran como unas techumbres que se iban como desarrollando por todo el Zócalo. En 2017, bueno, pues el sismo y nos obliga a buscar un nuevo espacio para, pues para todos, para Productora, para Liga, para el combo completo. Y fue cuando aparece Laguna. Laguna es un proyecto que era una antigua fábrica textil que cierra sus puertas en los 2000 y a partir de ahí se queda un poco deshabitado. Resulta que la familia que es dueña de Laguna pues está muy vinculada con arquitectos, con diseñadores y demás, y por aras del destino, post-sismo, muchos, bueno, no muchos, pero un par de iniciativas de arquitectura y diseño de mobiliario terminan en Laguna. Laguna poco a poco fue derivando en esto, obviamente cuando llegamos no era así para nada. El master plan es de productora y se buscaba generar un espacio en el que convivieran, coexistieran diferentes industrias de diseño. Entonces hoy en día en Laguna coexisten arquitectos, diseñadores textiles, diseñadores gráficos, diseñadores de mobiliario. Hay, no sé, este por ejemplo es New Centuries, que es una empresa que se dedica a las cremas, en fin. Hay cafés, hay destilados de alcohol, hay unos que hacen vino, en fin, hay proyectos muy variados, muy diversos, todos relacionados con el diseño que también le ha dado la liga a otro público, ¿no? Si bien cuando estábamos insurgentes, nuestro público era prácticamente arquitectos, ahora como estamos pues dentro de esta comunidad de creativos, ha variado mucho y ya estamos como más en vinculación con diseñadores de otros rubros o de otras disciplinas. Las inauguraciones ahora las hacemos aquí, en este espacio, en este patio, al aire libre, y un poco bueno, la galería está justo aquí detrás, y previo a la inauguración se hacen como estas conferencias que se siguen haciendo y que son muy importantes, no solamente para que presenten sus proyectos, sino también para vincular y generar como una comunidad entre los arquitectos invitados y el público de Liga, que es algo muy interesante que ha hecho Liga durante todos estos años. Una de las primeras exposiciones en el nuevo espacio que ven es fue la de Pedro Alonso y Hugo Palmaró, la trayectoria de un panel. Ellos traían esta investigación que presentaron desde la Bienal de Venecia sobre los paneles, esta modulación de paneles soviéticos que se utilizaron en todos los países socialistas, ¿no? Desde Chile hasta Cuba, hasta los países de la Unión Soviética, en fin. Y bueno, lo trajeron a Liga como parte de la investigación que ya tenían hecha desde hacía muchísimos años. Pedro y Juana, El horizonte es nuestro, que presentaron esta serie como de esculturas, de objetos muy cercanos como al imaginario, sí, al imaginario cultural o estético mexicano. El estudio Escobedo Solís con Tórax, que es una intervención, todo hecho con polines de madera, que son los utilizados en las obras, y generaban como este espacio que se puede visitar o se puede experimentar tanto desde fuera como desde dentro, ¿no? Con diferentes aproximaciones. Y bueno, el circuito de ocultación oceanográfica, que fue un concurso. O sea, cada tanto, se ha hecho cada 10 ligas, intentamos sacar una convocatoria abierta. De hecho, acabamos de inaugurar, bueno, de publicar esta mañana el ganador de nuestra tercera convocatoria abierta, que estuvo desde julio hasta septiembre. Intentamos hacerlo así, no solamente bueno, para invitar a estudios que ya conozcamos nosotros o los aliados, sino también para conocer propuestas y iniciativas nuevas, ¿no? Cada vez que hacemos un concurso, por ejemplo, recibimos más de 130 propuestas de países de prácticamente toda América Latina, obviamente muchos mexicanos, pero también muchos arquitectos de Argentina, de Brasil, de Chile, y los ganadores de hecho fueron peruanos. Entonces es una gran oportunidad para nosotros para conocer otras iniciativas que están ocurriendo y que a lo mejor si no fuera de esta forma sería muy difícil acercarnos a ellos. Entonces, Circuito de Ocultación Oceanográfica, el colectivo panósmico, fue una de estas convocatorias abiertas. Tuvo lugar en 2019, si no me equivoco. Y ellos lo que trataban de presentar era, bueno, un tema sobre el agua en la Ciudad de México. El agua es un tema muy complicado, bueno, no solamente en la Ciudad de México, en todo el mundo, pero justamente en la Ciudad de México también, porque como saben, todo lo que es la ciudad, la huella urbana de la ciudad está emplazada sobre lo que era un lago. Entonces, el lago está prácticamente seco, entonces hay muchos problemas, tanto problemas estructurales como problemas de agua, como problemas de contaminación, en fin.
y pusieron como una serie de dispositivos que iban midiendo la contaminación del agua en el subsuelo y ellos la iban como recreando en estas peceras gigantes que ven aquí en estos espacios. Copia Sinvergüenza es de Raituma, que era un poco, eran pequeños modelos de su trabajo, pero presentados como desde distintos acercamientos, con un juego de espejos, de iluminación, de color. Y Compendium de Amunategui Valdés, que también era un poco lo mismo, ¿no? Era como este gabinete de curiosidades en el que había lugar a todo, a proyectos históricos, a proyectos icónicos, a proyectos de ellos, en fin, a través de fotos, de maquetitas, de miniaturas, un gabinete de curiosidades. Y Liga 34, que fue la primera exposición que rehicimos después de la pandemia de la oficina Tezontle. Tezontle es una oficina mexicana que, si bien son arquitectos, ellos se han desarrollado más en el rubro de la escultura, bueno, sí, de las artes plásticas. Y presentaron esta intervención titulada Refugio Justo, que un poco lo que hacían era presentar la idea de una persona que vive en medio de la nada, de la selva, del bosque, de una montaña, ¿no? Y que necesitaría, ¿no? Cuáles son como sus actividades diarias necesarias para sobrevivir. Y reflexionaban un poco sobre este mundo sin conexión, ¿no? Alejados, y cuáles serían como las tareas diarias. Cada una de estas esculturas responde a una tarea, ¿no? El comer, el dormir, el trabajar, el habitar, en fin. Y bueno, las representan a través de estas esculturas que además tienen escalas un tanto curiosas, porque uno las ve así muy grandes, pero cuando llegas, pues una persona llega por aquí, entonces como que las escalas están también todas distorsionadas. Esta pieza fue adquirida por el MoMA de San Francisco en 2021, eh, entonces pues la verdad fue una pieza que le tenemos muchísimo cariño. Es importante decir que todas las exposiciones de Liga nosotros no, o sea, lo que hacemos, tenemos muy pocos fondos para generar cada exposición. Cada exposición se tiene que generar idealmente con $2.000. Independientemente de eso, tenemos muchos patrocinios y apoyos que intentan pues llenar lo que no llegamos con el recurso, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una empresa que nos suministra todo lo que es la construcción y la mano de obra, entonces esa parte ya estaría como respaldada. Y luego tenemos apoyos con distintas marcas. Ahora les voy a poner un par de casos de estos apoyos. Pero bueno, nosotros en retribución a los arquitectos lo que intentamos es darles en la medida de lo posible, obviamente la autoría de la pieza con reconocimientos a Liga, pero también, bueno, pues la opción de que las piezas son de su propiedad, ¿no? Al final de las exposiciones. Y Liga solamente se queda pues con el reconocimiento de que se generó pues, para esa exposición, para este pabellón, para esta intervención. Liga 35 fue el primer estudio cubano, el primero y último que hemos tenido en Liga. Se titulaba En tu mente y era de la oficina de infraestudio, formada por Fernando Martirena y Anadis González. Y esta intervención se llamaba En tu mente porque justamente no hay ni un solo dibujo, como pueden ver. Habían pequeños textos y intervenciones muy puntuales, sí, muy mínimas y cada una respondía a un proyecto de ellos, pero el juego era que leyeras la pieza o que vieras la piedra o que miraras por la ventana o que te asomaras a una pequeña mirilla que había aquí detrás y que cada uno fuéramos imaginando cómo es esa arquitectura que te intentaban plasmar a través de palabras. Por eso se llama En tu mente. Y una vez que tú sales de ahí, pues ya lo buscas en un QR que había situado afuera y ya veías cómo era la arquitectura que ellos imaginaron. Y era muy curioso porque luego la gente se acercaba y decía, oye, pues yo me imaginé este proyecto y me gusta más el mío o me gusta más el tuyo, ¿no? Entonces era un juego muy bonito que surgió alrededor de la exposición. El único elemento físico que existía era esta piedra y respondía a Casa Gruta, uno de sus proyectos de residenciales que tienen a las afueras de La Habana, pero todo lo demás eran gestos muy puntuales. Y Liga 36, Criaturas híbridas del arquitecto mexicano Isidoro Michanguindi. Aunque no lo parezca, esta es la exposición más tradicional de arquitectura que hemos desarrollado porque responde a maqueta plano dibujo o maqueta plano foto. Todas estas piezas son proyectos de Isidoro, tanto teóricos como pues, arquitectónicos, que él ha ido desarrollando en su oficina y los materializaba con estas maquetas que responden a diferentes estados de su proceso.
Isidoro es un arquitecto que trabaja mucho, mucho con la maqueta. Entonces, desde el primer momento está haciendo maquetas de papel, luego las pasa a foam, luego las pasa a concreto, luego las pasa... Entonces, tenemos maquetas elegidas de diferentes momentos, como ven aquí un modelo de cartón, otro de papel, otro de concreto muy terminada. Luego también desarrolla piezas utilitarias, como son estos bancos, que es un banquito que tiene muchas patas y ninguna funciona, entonces siempre estás como en constante tensión, no te puedes relajar, entonces también es parte de la exposición. Y Isidoro, curiosamente, también es el único arquitecto que hemos tenido que no ha construido nada. De hecho, ahora está construyendo esta casa, que es su primera obra, entonces, bueno, fue arriesgado, pero un ejercicio también muy bonito. Este es el espacio de Liga, que estamos dentro de Laguna, como les decía. Lo que pasa es que Laguna es una media manzana de una colonia, la colonia de Doctores, en la Ciudad de México. Estamos muy cerquita de la Condesa, la Roma, que son colonias que están muy de moda ahora, pero la Doctores históricamente era una colonia industrial, donde había mucho equipamiento, y Laguna pues es una de estas fábricas que se mantuvo hasta el día de hoy, bueno, hasta hace unos años, y se recicló como un equipamiento cultural. Liga es parte de una de las fachadas, que de hecho tiene acceso a la calle, lo cual es una condición bastante interesante para los expositores, que por algún motivo todos les encanta cerrar las ventanas, o a casi todos, y hacer como cuarto caja blanca para sus proyectos. Y bueno, es el caso de Juan Campanini y Josefina Espósito, que presentaron al otro lado. Juan y Josefina tienen una investigación desde hace mucho tiempo sobre las fachadas en Buenos Aires, y ellos, cuando se les da la oportunidad de ser su pabellón en Liga, deciden modificar la fachada, ¿no? Inventarse una fachada nueva para toda esta casita. Esto de aquí abajo es Liga, esto aquí arriba son las oficinas de productora. Y entonces se dan a la tarea de diseñar una nueva fachada para Liga. Esto es uno de los casos en los que trabajamos con diferentes empresas. Esta, por ejemplo, fue desarrollada, esta fachada, con Hunter Douglas. Ellos diseñaron, bueno, hablando con Hunter, que ya teníamos un trato desde hacía muchísimos años porque ya hemos colaborado juntos en otros proyectos. Resulta que tenía una máquina que pliega, otra máquina que perfora, en fin, entonces le dieron como todas las facilidades para que ellos diseñaran la fachada ideal. Y diseñaron este patrón de curvas, de ondas que se va desplegando, ¿no? Como si fuera un telón que va cayendo, un elemento como textil, con algunas ventanas. Este patrón también de perforaciones también lo diseñaron ellos. Y bueno, en el exterior respondía como esta nueva fachada, y en el interior había una pantalla proyectando 24/7 en tiempo real lo que ocurría adentro, ¿no? Como una ficción de lo que estaba pasando afuera. Aquí hay un poco pues un resumen de las exposiciones que se han hecho en estos 13 años, como bueno, ya hemos visto algunas de ellas, de Peso House chilenos, de Colombia, de Brasil, Argentina, de obviamente México, España, un poco todas las exposiciones que se han hecho, de Perú, y bueno, hasta las últimas que se han realizado ahora. Adicionalmente a Liga y a Liga Interludios, en pandemia, justo porque pues esta condición de que no podíamos acceder a espacios cerrados, pues comenzamos un programa que se lleva gestando mucho tiempo. Entonces, este programa se llamaba Liga Archivos. ¿Y Liga Archivos qué es? Pues Liga Archivos busca visibilizar acervos históricos relacionados con la arquitectura y o con el diseño, que bueno, muchos de ellos literalmente están en una caja metidos en un armario de alguien, y nosotros lo que intentamos es digitalizarlos y subirlos a la página para que se puedan consultar de forma igual, gratuita y libre, y bueno, por académicos, por investigadores, por arquitectos, por personas interesadas con el diseño. Hasta ahora hemos generado, bueno, esto es una imagen de la página de algunos de los archivos que tenemos, el de Roberto y Fernando Luna, fotógrafos mexicanos de mucho de Artigas, pero también de Barragán, del Pedregal, Juan Sordo Magdaleno. Tenemos el archivo, una selección de archivos de Raíces Digitales UNAM, uno del Museo Tamayo, el archivo de Bob Shalwick, que es un fotógrafo holandés, pero que está afincado en México hace 70 años y tiene unos acervos maravillosos sobre arquitectura en construcción, vernácula, anónima. Tenemos el archivo de Armando Salas Portugal, que también fue uno de los precursores de la fotografía de arquitectura en México. Y luego, después de este proyecto, nosotros comenzamos a generar archivos contemporáneos. Ahora les voy a explicar un poquito más en qué consiste esta iniciativa.
Pero bueno, esta imagen que ven aquí es del Museo de Antropología, de la construcción del Museo de Antropología. No es una imagen increíble del momento en el que estaba construyendo. Aquí tenemos una imagen también, por ejemplo, del archivo de Roberto y Fernando Luna, que es la serie del libro de Francisco Artigas. Estas imágenes, nosotros como funcionamos en el archivo, o sea, nuestro interés final es promover estas imágenes, difundirlas, que lleguen a todo el público y nosotros hacemos las veces de intermediario, ¿no? Entonces, nos las han pedido mucho para exposiciones, por ejemplo, el año pasado o hace 2 años, ya no recuerdo, estuvo en el Vitra Design Museum para una exposición que hicieron sobre jardines y paisajismo. Entonces tuvieron varias fotos de Roberto y Fernando Luna. Ahora en este momento está en el MoMA en una exposición de la curadora Nelly Malet sobre mobiliario en América Latina. Entonces justamente están estas sillas, que es como parte del catálogo de la exposición. Nos las han pedido para artículos, en fin, para muchas cosas, a muchos propósitos. Pero bueno, justamente eso buscamos, ¿no? Poder promocionarlas y difundirlas y que lleguen a más gente. Esta imagen de Armando Salas Portugal, que es de la serie Nonoalco Tlatelolco, que es un conjunto habitacional que cuando se construyó estaba a las afueras de la Ciudad de México, como pueden ver, ahora está enclavado dentro de la Mancha Urbana, en el centro casi de la Mancha Urbana. Este proyecto, que bueno, también en el sismo del 85 sufrió muchos daños, muchos de estos edificios o se cayeron o hubo que tirarlos, entonces esta es una foto original del proyecto como lo consiguió Mario Pani en su momento. También nos contaba Armando Salas Portugal. Bueno, Armando Salas, hijo, es el que lleva la fundación Armando Salas Portugal, que tiene un acervo de miles y miles y miles de fotos de su padre. Y bueno, también ya sabemos que el tema de mantener archivos físicos es muy complicado hoy en día, hace falta de muchas subvenciones, apoyos y ayudas. Entonces él trabaja muy duro para poder conservar este archivo. Nos contaba Armando Salas que esta foto, de hecho, cuando se construyó el conjunto, la mandaron a Domus, a la revista, para que la publicaran. Y Domus les contestó y les dijo: no, es que nosotros no publicamos fotos de maquetas, publicamos fotos de arquitectura construida. Se pensaban que esta foto increíble era una maqueta de lo que iba a ser el conjunto de Tlatelolco. La serie de Bob Shalwick, que tiene tuvimos 3 series de Bob Shalwick, tiene un acervo de fotografías increíbles de muchísimas temáticas, o sea, arquitectura, pero también sociales, desde una visión antropológica, desde una visión naturalista, en fin. Bob ha trabajado muchísimo, 70 años aquí en México, y esta serie se titula Arquitectura colapsada y fue sobre el sismo del 85 en México, ¿no? Él salió con su cámara a registrar todo lo que veía y bueno, es una serie muy dura, devastadora, pero que también refleja una realidad en su momento que fue el del sismo del 85. Otra de las series de Liga Archivos, Bob nos contaba que él, bueno, esto fue en los 60, en los 50, que él salía con su cámara y se metía en las obras y nadie le decía nada, porque en aquella época, ¿quién le va a decir nada a uno que está con una cámara tomando fotos? La foto de la izquierda es la de la alberca olímpica. Es una foto increíble donde se ven cómo colgaban, hacían el contrapeso de la cubierta con estas cubetas llenas de agua. Y luego dice que al final, cuando ya terminaban, le disparaban a todas para que sacara el agua, ya no había contrapeso y luego las quitaban, ¿no? O sea, tiene este tipo de anécdotas increíbles de su trabajo. O esta del Museo de Antropología, cuando trajeron esta escultura del Tlaloc al museo, que fue un trabajo, o sea, dice que entraron con unos coches, unos camiones enormes por toda Reforma, arrastrando el Tlaloc. Bueno, él documentó todo este proceso y forma parte del archivo que tenemos en nuestra página. Y los registros que les comentaba que hemos hecho nosotros, o sea, yo no sé cómo voy de tiempo, pero cualquier cosa me dicen, ¿eh? Yo ya estoy medio acabando, pero si tenemos un límite de tiempo me dicen y voy terminando. Em, Adicionalmente a Liga Archivos, que intentábamos recuperar estos acervos que ya existen, ¿no? De fotógrafos y de arquitectos muy reconocidos y muy emblemáticos de este contexto, comenzamos nosotros un proyecto de registro de obras históricas, pero desde una visión contemporánea. ¿Y eso qué significa? Bueno, empezamos con el Museo Tamayo. El Museo Tamayo cumplió 40 años me equivocaré, creo que fue en 2021. Y durante 3 días quitaron toda la obra de Tamayo, que de hecho no es esta imagen, pero bueno, la tenemos por aquí. Limpiaron el museo de la colección permanente del museo y lo dejaron vacío. Aprovechamos la oportunidad para comisionar a 6 fotógrafos de arquitectura
para que fueran al espacio y hicieran un registro personal cada uno del museo. Esto cuando lo empezamos a hacer no teníamos muy claro para qué iba a pasar, pensamos como que queríamos hacer una expo, un archivo o algo, no sabíamos muy bien, pero bueno, la pandemia teníamos que hacer cosas. Y finalmente derivó en esto, en el primer archivo que generamos nosotros, comisionado por Liga, y una exposición. Esta exposición le dimos la oportunidad a cada uno de que presentara sus imágenes, sus fotos, pues como ellos entendieran, porque al final son los fotógrafos y eran como pues, su curaduría personal de cada imagen. Aquí tenemos las imágenes de Luis Gallardo, las de Ariadna Polo, la de César Béjar, la de Arturo Arrieta, la de Onis Luque y falta las de Luis John que estaban por este lado. Y adicionalmente, como el espacio expositivo de Liga, porque Liga es un espacio muy pequeño, son 30 metros cuadrados y el espacio mural es muy poco, pues generamos como esta pieza, que son estas guías de acero, que le hicimos con Gerdau Corsa, que es una empresa brasileña de acero, y cogimos la viga más grande que existe de acero, la moldeamos y generamos estas yes. Y la idea era un poco que en cada Y los fotógrafos pudieran poner pues todas las imágenes que sintieron que querían seguir exhibiendo, pero que ya no cabían en las paredes, básicamente. Entonces también comisionaron cada uno un texto a un escritor, un investigador, un amigo, un arquitecto, y bueno, fue de algún modo pues una pequeña liga, como un interludio, pero bueno, pues las imágenes y los textos y la información. Comenzamos con el Museo Tamayo, pero luego continuamos con el Heroico Colegio Militar, que es esta imagen que ven aquí. El Colegio Militar es un proyecto increíble de Agustín Hernández y de Manuel González Rull, que se construyó en los 70s. Es un proyecto muy poco documentado porque por lo mismo de ser un equipamiento militar, pues es muy complicado poder acceder y poder registrarlo y demás. Después de muchos meses y muchos mails y mucho intercambio, conseguimos los permisos para entrar con 5 fotógrafos de arquitectura. Estas son algunas de las imágenes que se tomaron en esa visita. Es un proyecto que, bueno, en su momento fue un concurso, lo ganó Agustín y construyeron pues estos edificios que tienen mucho que ver también con la identidad, eh, sí, con la identidad pues, de la cultura y de la arquitectura maya, ¿no? Fue uno de los recursos a los que acudieron Agustín y Manuel González Rull para generar pues, todos estos proyectos. Además tuvimos la fortuna de poder entrevistar a Agustín. Agustín lamentablemente murió el año pasado en noviembre y lo pudimos entrevistar en junio. Es de las últimas entrevistas que se conservan de él y nos pudo contar de primera mano pues, cómo fue, ¿no? La construcción del proyecto, la concepción, la obra, todo. El proyecto además fue construido por el ejército, si bien ellos lo proyectaron, lo construyó el ejército. Y bueno, aquí por ejemplo estos del fondo son las habitaciones de los estudiantes y este es el edificio de gobierno, cada uno de estos ojos es una oficina, en fin. Es un proyecto increíble que tuvimos la suerte de poder documentar y también realizamos una exposición sobre él. Este es otro de los interludios, Iluminando Casa Ortega, que también surge en pandemia y fue uno de los eventos con los que regresamos un poco a la presencialidad, ¿no? O sea, como no podíamos estar en espacios cerrados, se nos acercó una empresa de iluminación americana, nos dijo, oye, queremos hacer algo, pero no sabemos qué. Y bueno, la Casa Ortega es de Barragán, es una casa de las de Barragán, privada, ubicadas aquí en la Ciudad de México, y tiene una condición muy bonita que es que tiene 5 jardines de Barragán. Entonces propusimos a 5 arquitectos que trabajaran junto a 5 lighting designers para generar estas piezas, cada una en un jardín. Entonces cada uno pues tomando los recursos que fueron diseñando, fueron generando estas piezas. Esta, por ejemplo, es la de Yuri Sagorín con el diseñador de iluminación Lucas Salas, y esta pieza respondía a un diálogo entre las ventanas de la casa, las ventanas originales de la casa, la retícula, y bueno, la pieza que generaron ellos en el jardín. Bueno, la Cena Anual de Aliados, nuestro iniciativa, nosotros somos una plataforma sin fines de lucro, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Como escasez en los recursos y muy complicado pues, poder conseguirlos. Entonces nosotros tenemos como 2 formas de financiación, una es a través de patrocinadores que nos apoyan, muchos de ellos relacionados con empresas de construcción que se quieren vincular con la arquitectura, y otra es el sistema de aliados. El sistema de aliados, como les decía antes, son arquitectos, casi todos mexicanos, que están aquí en la Ciudad de México, que ellos pues aportan una pequeña cantidad anual, pero además son parte como de una comunidad que intentamos crear, y una vez al año intentamos ofrecer un evento para los aliados, ¿no? Para
para generar comunidad, para compartir, para encontrarnos, pero también para agradecerles por este apoyo que dan a la Liga durante todos estos años. Además, en estas cenas siempre intentamos honrar a alguien. Por ejemplo, en esta imagen le dimos como una, pues no es un premio, porque no es un premio, pero es como una mención y un agradecimiento especial a Sara Gerda, que es la directora de la Graham Foundation. La Graham ha sido una institución que ha apoyado a Liga prácticamente todos los años de que existimos. Aplicamos con proyectos muy diversos, todos relacionados con la arquitectura, y le debemos muchísimo. Intentamos como también pues, honrar el apoyo que nos han dado durante estos años. Y bueno, esta es una imagen de otra de las cenas de Liga. En fin, las hacemos todos los años y realmente lo que buscamos es eso, generar comunidad. Y bueno, esta imagen es el fascistol de Luis Barragán, que Luis Barragán, como se han dado cuenta, es una constante, ¿no? en todo el discurso de Liga, ¿no? Porque es Luis Barragán, arquitecto de los más representativos que ha habido en México. Y es el fascistol de Barragán, ¿no? Esta pieza que él creaba para poner imágenes, ¿no? Como su muro, digamos, de Instagram del momento. Entonces él iba poniendo estas imágenes, que eran sus recursos gráficos, y las iba cambiando eventualmente, las utilizaba él para servirse como de pues sí, imágenes de referencia. Esta imagen fue la que tomamos de referencia, más bien esta pieza la tomamos de referencia en 2023, cuando nos invita a la galería española Space to Be, que está fundada también por el estudio Moneo Brock. O sea, es muy similar a Liga porque es una galería enfocada a la arquitectura que también viene de la mano de un estudio. En este caso es Moneo Brock, formado por Belén Moneo y Jeff Brock. Aquí en Space to Be nos invitaron a hacer un proyecto de colaboración en el que presentáramos el trabajo de Liga durante estos 13 años. Entonces, para nosotros, la verdad, fue muy bonito porque era un poco una forma también de, pues, bueno, sí, de reconocer el trabajo que se ha llevado a cabo. Y bueno, propusimos un compendio visual, porque al final presentar archivos es muy complicado. Presentar archivos es complicado, es tedioso y tienes que conseguir como cierta compromiso del espectador o sí, del visitante para seguir un poco el hilo discursivo de este archivo. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner un compendio de imágenes, muchísimas imágenes en muchísimos formatos de todo lo que se ha hecho, que las puedan ver y ya si les interesa alguna, al darles la vuelta, tienen mucha más información y pueden profundizar. Pero en general era esta como compendio de imágenes de exposiciones. Esta exposición de archivos fue presentada en Madrid el año pasado, a finales de año, y bueno, es una forma también de reconocer a Liga estos años de trabajo. Aquí hay algunas de las imágenes de la pieza. También, obviamente, fue una exposición que se hizo con un recurso muy limitado, como todo o casi todo en el mundo de las exposiciones de la curaduría y del arte, entonces también teníamos que ser muy eficientes con nuestros recursos. Pero bueno, aquí hay algunas de las imágenes que se pusieron en la exposición. Y les voy a contar un poquito sobre la programación que se ha llevado a cabo en 2024 y la que tenemos en 2025. En febrero inauguramos la exposición Rigor del estudio venezolano Atelier Caracas. Esta exposición, bueno, Atelier Caracas partió de muchos conceptos para desarrollar su exposición. Uno de ellos fue el tratado de Hans Hollein, el manifiesto de toda esa arquitectura. Y bueno, hicieron esta serie de composiciones, de piezas que para ellos o para su estudio y para su historia son piezas que tienen un alto valor de diseño. Algunas son utilitarias, domésticas, cotidianas, otras, bueno, aquí no se ve, pero otras no, otras son como alto diseño. Y por ejemplo, aquí esta escalera que está basada sobre 4 SMLXL de Renculjas y luego al final está coronada por un robot, o las pelotas de básquet, la caja de FedEx y un santo malandro que es parte como del imaginario venezolano. Pero en fin, como que su intervención era un poco generar un espacio, un ambiente, como de lo que hablaba Hans Hollein. Todas las paredes estaban forradas por un fieltro, que el fieltro es un material altamente acústico, entonces cuando tú entrabas dabas como este ambiente. Además estaba acompañado por una pieza sonora que ellos comisionaron a un colega. Entonces, bueno, era como la idea de cambiar completamente tanto la planta, la forma de Liga, como la experiencia que tenía uno cuando entraba al espacio. En mayo inauguramos Liga 39 con el estudio mexicano TANAT, que está liderado por Diego Borrell. Y Diego, desde hace mucho tiempo, viene investigando
sobre el problema del agua y los recursos hídricos en la Ciudad de México. Su pieza justo habla de eso, son una serie de canales y conductos que captan el agua desde fuera con un brazo, con un platón y los va metiendo a la sala y a través de estos canales pues va alimentando una serie de recipientes. Unos tienen agua, otros tienen piedras, otros tienen agua y vegetación. Es una exposición que además, bueno, se titula Escribir un paisaje y ellos lo que intentan es ir alterándola cada cierto tiempo, la modifican, le van metiendo más cosas o sacando, en fin, la van modificando, lo cual la hace muy atractiva. Y además toda la exposición se hizo con materiales reciclados. O sea, toda esta exposición está hecha con acero reciclado. Bueno, de hecho aquí puse unas imágenes de una planta también de Yerdau Corsa. Nos fuimos a la planta durante varios días a ver todo lo que se podía recuperar, con lo cual es una exposición que es cíclica, ¿no? Es un poco circular, en el sentido de que son estos recursos que se reutilizaron, que se le dieron forma, que se construyeron para generar estas estructuras, y bueno, todo reciclado. Y en julio lanzamos el gigante, perdón, el concurso, el tercer concurso, la convocatoria abierta de liga. Hoy, justamente esta mañana, lanzamos los ganadores en redes sociales y ganó el estudio peruano. Ganaron 3 estudios peruanos que se juntaron para hacer esta propuesta titulada El Gigante Incómodo. Blanco, Estudios Ochamovitz Rivera y GC Novak. Entonces, durante estos días lo que vamos a hacer además es promover los finalistas o las menciones, para también pues darle un reconocimiento, porque pues aplicar un concurso todos sabemos, todos hemos aplicado en algún momento y pues es un esfuerzo y al final solamente podemos construir o materializar uno, pero nos gusta poder reconocer a los que aplicaron. Tuvimos 2 jurados, un jurado, la fase uno que fue un jurado internacional, fue un jurado que estaba pues conformado por exligas, ¿no? Participaron Josefina Espósito, Ana Juni de Bao, Ignacio García de Humbel, Camilo Restrepo de Agenda, Ana Diz González de Infraestudio, Alejandro Paz, Alex Tapia de Manada y Julio Kovalenko de Atelier Caracas. Entonces ellos fueron como un primer filtro para hacer como una preselección y en un segundo jurado que tuvimos la semana pasada fue con personas locales, o sea, estuvo Tatiana Bilbao, Isidoro Michanguindi, que también fue ex Liga, Yuri Saborín, arquitecto aliado de Liga, Mariel Sacastro, que es curadora del Museo Jumex, Alberto Kritzler, que es no solamente dueño de Laguna, sino que también es profesor en distintas instituciones en Estados Unidos, y Elena Solá, que es curadora del Museo Tamayo. Entonces fue un jurado bastante variado con el que había arquitectos, curadores e investigadores, un poco para definir el ganador que fue El Gigante Incómodo, que es una pieza que, bueno, lo pueden ver en redes sociales porque toca muchos temas, pero bueno, una pieza que se desplanta en liga y no cabe y sale, o sea, no sé, muy interesante y muy curiosa. En octubre, que justamente es mañana es miércoles. Pasado mañana el jueves inauguramos de forma virtual el archivo de Max Borges. Es el tercer archivo que comisionamos nosotros. En esta ocasión salimos de México y nos vamos a Cuba a capturar la obra del arquitecto Max Borges Recio, que fue un arquitecto de lo que se llama en Cuba la vanguardia histórica, que son los arquitectos previos a la Revolución en el 59. Y bueno, Max Borges es el arquitecto de Tropicana, su obra, digamos, más conocida. Trabajó con Félix Candela en el hecho de que fueron socios y en todos estos cascarones, superficies de estructuras ligeras de concreto, cascarones de concreto. Y bueno, tras casi un año de registro, 2 jóvenes, muy jóvenes, tienen 20, 21 años, Joe Abreu y Dani Estrada, son fotógrafos, pero Joe, bueno, es arquitecto y fotógrafo, Dani es diseñadora industrial y fotógrafa. Hicieron un registro muy exhaustivo de toda su obra y lo vamos a presentar el jueves, 8 de la tarde, perdón, 7 de la tarde, hora de México, con una charla online en la que participamos, pues, Bone, que es socio fundador, y yo. También participan Rubén Gallo, que es un académico, arquitecto, investigador de la Universidad de Princeton, Fernando Martirena, socio fundador de Infraestudio, y bueno, obviamente los fotógrafos, yo y Dani, presentaremos este archivo, están todos invitados, se va a presentar a través de redes sociales y YouTube y Facebook, en fin, está toda la información en redes sociales. Y bueno, la programación 2025, que ya la tenemos agendada desde este año. Intentamos siempre
este año fuimos demasiado previsores, pero intentamos como ir sacando, aunque sea 2 ligas en Advance, este año ya lo sacamos todos. En febrero se inaugurará el ganador del concurso, el Gigante Incómodo, pero en mayo vamos a inaugurar Liga 41 con una oficina local, que es Departamento del Distrito. En septiembre, Liga 42 con una oficina de Brasil, que es Grúa. Y en diciembre, Liga 43, con una oficina argentina, que es, bueno, Duba Arquitectura, liderada por Añido. Y voy a dejar de compartir. Bueno, y eso es un poco, pues, liga de lo que hemos hecho en estos años en la plataforma.